Se está conectado con nosotros. Paola, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Me ha sorprendido, tú para empezar por ahí, ¿no? Tú has dicho que tú fuiste junto, nos lo contó Pedro Salinas, pero Pedro con Rosa María Palacios y un periodista chileno tuvieron acceso a un primer testimonio, que es el testimonio de una persona que en ese momento o actualmente tiene 58 años y que fue uno de los denunciantes de abusos por parte de Juan Luis Cipriani cuando era su confesor. Esto es lo que gatilló, digamos, la investigación, el proceso en el Vaticano sobre él, pero resulta que no es el único caso, que tú misma habías recibido otras denuncias. ¿Por qué no comenzamos por ahí? Bueno, nosotros cuando destapamos el caso Sodalicio durante la investigación, que es desde el año 2010, empezamos a recibir denuncias de todo tipo, de todas las organizaciones, de todo. Entre ellas, empezamos a recibir denuncias de víctimas, no sé si al comienzo del año 2000, sí, yo había escuchado algunas historias, pero la verdad es que nunca me fijé porque no era un tema de mi interés. Claro, no era el eje de su investigación. No, pero en ese momento recibimos, digamos, que habían 3 casos, sí, 2 casos contra el cardenal Juan Luis Cipriani, sí, 2 casos más, pero que, como vuelvo a repetir, no era de mi interés. Cuando ya empieza lo que acabas de contar, en el 2018, un denunciante de Juan Luis Cipriani busca llegar directamente al Papa, es donde yo, digamos, conocí más el tema y me interesé por conocer qué más pasaba, ¿no? Porque era como que no es lo mismo. Juan Luis Cipriani es una persona muy importante, es una persona muy importante en el país, tiene un predicamento muchísimo más que cualquier, digamos, que cualquier religioso en los últimos años, y era, digamos, saber qué estaba pasando, ¿no? Y si era real, que sea verosímil. Para mí lo más importante en estas historias es la verosimilitud, no es salir solo un denunciante, sino que se pruebe, que se haga un trabajo serio. Y en este caso se hizo un trabajo bastante serio de corroboración. Hubo un equipo enviado por el Papa Francisco que estuvo meses haciendo las corroboraciones del caso. No estamos hablando de que tiene que haber una pistola humeante. Pero lo que tú dices, Paola, es decir, estos casos a los que tú haces referencia son distintos a los que motivaron la investigación, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con esos otros casos? ¿Estos han llegado también a conocimiento del Vaticano y de las personas que en el Vaticano han revisado la indagación sobre Juan Luis Cipriani? A mí me queda claro que sí los tiene el Vaticano, porque si tú ves el comunicado del domingo, en el comunicado del domingo, y ellos dicen casos contra Juan Luis Cipriani, ellos nos dicen un caso. En el comunicado ahí está, digamos, para mí es la confirmación de que esos 2 casos sí llegaron al Vaticano, porque ellos no desperdician ninguna palabra en decirlo o no. Ponen: Juan Luis Cipriani recibe un precepto penal, que es un castigo, una sanción, en base a casos presentados contra él. Ahora, más claro no canta un gallo. Claro, ahora, pero esto que es decir, mira, lo que ha pasado es sorprendente. Pedro Salinas, que estuvo con nosotros el día lunes, fue muy severo con los obispos, porque él señaló que los obispos del Perú habían sido, por decirlo de alguna manera, permisivos con esta situación y que habían guardado lamentablemente silencio sobre este tema. Bueno, el silencio se rompió el día de ayer, porque la Conferencia Episcopal Peruana ha publicado un documento que lleva el título "La verdad les hará libres", y en ella lamentan la situación de Cipriani, pero lamentan sobre todo el dolor sufrido por las víctimas de los abusos. Reafirman su cercanía con todas las víctimas, pero finalmente respaldan de una manera explícita la postura del Vaticano y toman distancia con Juan Luis Cipriani. ¿Qué significado tiene este comunicado para la Iglesia Católica peruana hoy?
es muy importante porque, a diferencia de otras denuncias a comienzos del año 2000 o en general, nunca habían dicho nada poniendo en el centro a los denunciantes, poniendo en el centro todo el testimonio que estaban diciendo. Igual, en el mismo sentido, incluso más allá, ha ido el comunicado del obispo de Lima y cardenal Carlos Castillo, que también ha dicho que lo más importante es la víctima, que reafirma su apoyo al Papa Francisco y a las decisiones que está tomando. Y creo que es una respuesta que demuestra la preocupación ahora sí de la Iglesia Católica por estos casos, que yo creo que van a salir muchas más denuncias. En el mundo, si uno lee ahorita los reportajes, no solo en el país, sino en otros lados, dicen que enero ha sido pues el mes horribilis de la Iglesia en el Perú, porque claro, no es lo mismo, como vuelvo a repetir, que supriman a una organización católica que es el sodalicio, pero que a su vez salga una denuncia con tanta corroboración contra uno de los personajes más importantes como Juan Luis Cipriani. El comunicado en el primer párrafo dice que yo creo que ya ese primer párrafo es lapidario, porque lo que dice que la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, al conocer la publicación del diario El País de España, la carta de respuesta al cardenal Juan Luis Cipriani y la confirmación por el director de prensa del Vaticano de que se aplicaron algunas medidas disciplinarias una vez que se comprobó la veracidad de los hechos, nosotros como obispos del Perú comunicamos lo siguiente. Es decir, no es que hay alguien que dice, y ¿no es cierto? No, o sea, lo que está diciendo la Conferencia Episcopal Peruana a través de su presidente en este comunicado es que en el Vaticano ha habido la convicción de que los cargos que se formulan contra Juan Luis Cipriani son verdaderos, y por eso lo han sancionado, no por la presunción de que algo pudiera haber ocurrido. Exacto. Además, como vuelvo a repetir, el comunicado del Vaticano un domingo no es una cosa normal. En el comunicado dice: las medidas disciplinarias contra el cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo emérito, existen y siguen siendo válidas y vigentes. Así lo confirmó hoy el jefe el director de la oficina de prensa, Mateo Bruni, tras las informaciones de la prensa española sobre las denuncias contra el cardenal referidas a abusos que Cipriani habría cometido a principios de los años 80. Ahí no hablan de abuso, dicen abusos. Y dicen acusaciones que dieron lugar a una serie de sanciones, entre ellas la obligación de dejar su país de origen. Y el castigo, ¿por qué deja su país de origen? Porque lo que hacen es que no esté cerca a la víctima, que no, claro, es eso, y no ejerza su poder contra Paola, ella. para terminar, sí. Ha habido toda una reacción, comenzando por el alcalde de Lima, que no le cree al Vaticano, que cree que Cipriani es inocente, y en general en un tono en el que lo que se pretende decir, esto es una especie de conspiración de la izquierda, de los caviares, ¿no? Pero tenemos que ir a la pausa. Por favor, Paola, regálanos unos minutos más de tu tiempo, porque son las 8:26 y tengo que irme a la pausa. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Regresamos. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, y estamos conectados con la periodista Paola Adugat, que es una de las investigadoras junto con Pedro Salinas del sodalicio, y que dio origen a lo que finalmente terminó en los últimos días con la disolución de esta institución que hasta la semana pasada había sido parte de la Iglesia Católica. Y estamos hablando ahora del caso de Juan Luis Cipriani, que ha sido sancionado, ha salido por el Vaticano, y ha sido sancionado según lo dice la propia comunicación de la Conferencia Episcopal Peruana, una vez que se comprobó la veracidad de los hechos. Es decir, lo que nos está diciendo la Conferencia Episcopal es que sí hubo una confirmación de los hechos antes de aplicarse una sanción que, dicho sea de paso, fue acatada por Juan Luis Cipriani. No es que él dijo, me están injustamente y me resisto, ¿no? Porque hubiera sido entendible, ¿no? Ahora, Paola, yo quiero que escuchemos lo que ha dicho Rafael López Aliaga ayer mismo, ni siquiera hace días, ayer. Vamos a escucharlo, por favor. Lo reitero, un tema global, universal. El debido proceso, que debe entenderme de lo que hablo. El debido proceso. Todo ser humano tiene derecho a un debido proceso.
Por lo que he leído, aquí, en mi opinión, puedo estar equivocado, no hay debido proceso. Entonces, me parece que eso está mal, en mi opinión. Ok, y solo para agregar una otra consulta, por favor. Claro, pero cuando le pregunta por el diario El País, dice que el diario El País es un pasquín como La República. No, bueno, ¿no? sí. Y que por lo tanto no es que... Pero la información del pasquín, como él llama al diario El País, es producto de la investigación del propio Vaticano, ¿no es cierto? Y de la declaración Sí. de la víctima que habla con ellos, que les cuenta esto... la historia y les traslada documentos, ¿no? No, además, él habla, lo que él no quiere decir, digamos, es que desgraciadamente, claro, el hecho que gatilla el castigo, la revelación, el hecho que gatilla eso, es la condecoración que le entrega Rafael López Aliaga a Juan Luis Cipriani. Porque si su visita hubiera sido a Lima, porque él venía a ver a su familia, tiene un familiar enfermo, como le había pedido al Vaticano regresar al Perú para ver a su familiar, está enfermo, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero lo que pasa es que allí ya el recibir esta condecoración, la foto con Juan Luis Cipriani, que es una persona con un precepto penal por un caso de pederastia, yo creo que eso es lo que más le mortifica ahorita en este momento a Rafael López Aliaga, que forma parte del Opus Dei, que el Opus Dei ha sacado un comunicado confirmando que había recibido la denuncia, pidiendo disculpas por no haberlo escuchado. Entonces, digamos, todo está siendo corroborado por todos lados, incluso Rafael López Aliaga, que ahorita se pone muy matón, etcétera, pero él ha ido esta semana a las oficinas del Opus Dei en San Isidro, que están en Toribio, en una calle en San Isidro, ha ido me imagino, a recabar información. Entonces me imagino que ahí también se le han dado. Entonces no es que él no nos puede decir que no sabe nada, que esto salió del cielo, ¿no? Porque si no, ¿para qué te vas a...? Bueno, obviamente que vas porque es parte de tu organización, donde tú eres parte, digamos, está del Opus Dei. Pero allí le han corroborado lo que está pasando, porque, ojo, el Opus Dei también está siendo observado por el Vaticano por otros casos, y en este caso han hecho todo lo que les están pidiendo: reconocer a la víctima, pedir disculpas y protegerla, porque en este caso es bien duro el bullying que ejercen los familiares, los amigos, que por ayudar entre comillas, a Juan Luis Cipriani, lo que están haciendo es revictimizar a las personas. Pero en general, Nicolás, yo creo que los casos de abuso, no tienen ideología. No tienen ideología. O sea, yo he hecho una investigación contra el Colegio Héctor de Cárdenas. Juan Borea Odría recibió el magíster, el título de gran amauta, el título el máximo título de educación, y abusó sistemáticamente de los alumnos. Todos ellos eran hijos de políticos o vinculados a la izquierda. Y eso no tiene nada que ver con el abuso, con el malograr vidas, con nada. Y ahora claro, por eso, porque lo que le retiraron la condecoración, le retiraron la condecoración y el colegio cerrado. Claro, pero entonces, lo que se dice, digamos, porque es cierto que hay, es decir, he visto que incluso que estuvo circulando una carta contra el cardenal, pidiendo que sea retirado de su puesto, porque no califica, porque poco menos que es un zurdo, digamos, en resumen, por un tema ideológico, ¿no? Y cuando yo he leído las declaraciones del cardenal, en realidad no ha sido muy cuidadoso, ¿no? Pero en fin, mira, esto, el padre Omar Sánchez, que o sea, no tiene un cargo jerárquico, pero es un protagonista del mundo católico y lo ha sido en los últimos años, dijo esto acá en Exitosa. Adelante, por favor. Normal que la Iglesia Católica sea tan cerrada. ¿Por qué estamos teniendo por poquitos lo que ha sucedido? Porque está claro, en la carta que le dirige el cardenal Cipriani al país, él acepta los hechos. Él dice que no es culpable, pero acá no tenemos la resolución, el término del camino de una investigación del Vaticano. No la tenemos, pero podemos intuirle y te voy a explicar por qué. Cuando un sacerdote, un religioso, en este caso un cardenal de la iglesia, es acusado de un delito de este tipo, se le abre un proceso y se dan medidas cautelares para evitar que el sacerdote pueda tener acceso otra vez a otra persona y hacerle daño en el caso que fuera cierto. Este proceso tiene un fin.
no se puede quedar en el aire por años y años y años. Han pasado del 2018, que se presenta la denuncia en el Vaticano, al 2025, casi 7 años. Entonces, eso ha tenido un fin, y podemos tener una pauta del fin porque el cardenal Cipriani en el año 2020-2021 forma parte de la Congregación para la Causa de los Santos. Es decir, el Papa Francisco lo llama para que trabaje como parte de la Congregación para la doctrina, para la canonización, para los santos, para la causa de los santos. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo una persona denunciada por abuso de menores, con un proceso todavía abierto, puede formar parte de un dicasterio de este tipo? Entonces nos puede dar una pauta que lo que dice también en su carta, que él habló con el Papa Francisco, y el Papa Francisco le levantó todas estas medidas cautelares, puede ser cierto, y él actualmente está, ya no, porque tiene más de 80 años, de hecho el decreto de nombramiento dice hasta que cumple 80 años, todos los decretos de nombramiento de los cardenales. Entonces podría haber por ahí en su carta una pauta, y es bien curioso porque todas las noticias que salen, ninguna es noticia oficial, ni la de Vatican News, mucho menos la del País, tampoco de las otras páginas de internet que hablan de las noticias del Vaticano. No hay noticias oficiales, no hay un texto del Vaticano donde Matteo Bruni se pronuncie y diga esto. ¿Cómo sabemos que es verdad? Todas las páginas han copiado el mensaje del País. Bueno, ¿qué dice Paola sobre esto que dice Omar? Se lo dijo Karina Novoa acá en Exitosa. O sea, digamos, me he metido en esta historia de frente de pico y patas. Hemos estado en Roma casi, digamos, todo el año pasado, el último trimestre del año pasado. Lo que dice el padre Omar Sánchez es absolutamente falso. Es absolutamente falso, porque ¿cómo va a o sea, es como si la agencia andina dijera, Dina Boluarte dice esto, y vamos a decir, no, como la agencia andina no es oficial, o sea, Matteo Bruni es el portavoz del Vaticano, es la cosa más oficial que existe. Para ellos, para poner una línea, la revisan 30 veces. Está el comunicado del Vaticano que salió el domingo confirmando el precepto penal y señalando, obviamente dejando claro que el mismo Juan Luis Cipriani lo firmó. O sea, si él firma ese precepto penal es porque acepta la pena y porque en el fondo, digamos, él sabe que pueden venir penas más severas. O sea, todo lo que ha dicho, de verdad, o sea, digamos, él tampoco es periodista y no tiene por qué saberlo, pero en este momento es como hacer una defensa de oficio en base a mentiras, tampoco le hace bien al mismo cardenal Cipriani. O sea, porque él, digamos, debería decir, yo sí firmé el precepto penal, tuve contacto con esta víctima, hay otras víctimas que han denunciado mi caso. O sea, debería al menos pedir perdón y decir, ya, digamos, esto pasó, me han castigado, me regreso a Madrid, donde voy a quedarme a vivir, qué sé yo. Pero no es la actitud, es matoneo, para que eso es lo que quiere que quede. Y ese mensaje no es bueno no solo para la gente como que ha denunciado a Juan Luis Cipriani, sino también para otras personas que están viendo que las personas que los han violentado tienen cargos de poder. Porque recordemos por qué esta víctima se pone a hablar, porque ve que podría ser Papa Juan Luis Cipriani. Hay mucho dolor en el medio. Entonces, cuando hay mucho dolor y muchas vidas rotas, esto no se puede frivolizar. No se puede frivolizar como lo está frivolizando alguien que está vinculado a la Iglesia, pero puede ser él o puede ser otro. Debería también leer lo que ha dicho la Conferencia Episcopal, que ahora reconoce que la víctima es lo más importante, lo mismo el cardenal Carlos Castillo. O sea, es lo más importante. Lo demás ya es lo demás. Pero ahorita nadie puede decir que esto no ha sido corroborado y confirmado el castigo contra él mismo. Paola, te agradezco mucho por habernos atendido. Vamos, de todos modos, vamos a estar en contacto los próximos días, te lo aseguro. Sí. Muchas bueno, gracias. Un abrazo. Acá estoy. Un abrazo. Hasta luego. Paola Ugaz ha estado con nosotros, pero una vez más, porque yo creo que hay que terminar de cerrar círculos acá.